Listo, ahí empecé a grabar. Bueno, entonces lo que vamos a dar hoy es algunos ejemplos de cuál es el problema que queremos resolver y las definiciones y propiedades básicas. Y este tema, teoría de código, en realidad es un tema que normalmente se da en una sola materia, todo códigos. Y de vuelta, acá como lo de siempre, que ponen temas que hay que dar en algún lado, lo ponen en alguna materia y nos tocó a nosotros, no lo podemos dar todo, así que hay muchos códigos, solo vamos a ver algún tipo de códigos, no todos. Esta materia en realidad se daba a medias, o sea, daban ellos una parte y yo otra en redes. Y a lo largo de los años empezaron a dar cada vez menos, y me han dicho que en los últimos años directamente no dan nada. O sea, yo la parte que doy acá es toda la parte matemática, de definición, las suposiciones y los ejemplos. Pero las aplicaciones las tendrían que dar ellos. Así que, no sé, si no lo dan, no lo dan. Nosotros no lo vamos a dar. Pero de todos modos le vamos a dar todas las herramientas para que se entiendan las cosas que se hacen. Y después vamos a dar una parte técnica que es crucial en toda esta teoría, que es la distancia y el delta, que no es el delta de los grafos, sino otro delta. Entonces, el problema nuestro es cuando tenemos dos personas que quieren mandar su mensaje, pero no están frente a frente, sino que tienen que hacerlo a través de un medio, que puede ser, no sé, con la radio, el teléfono, el celular, la computadora o ondas de radio entre un satélite en Marte y la Tierra. En estos ejemplos que nosotros estamos suponiendo siempre es que no estamos lidiando con criptografía o algo así donde uno tiene que suponer que hay actores con malas intenciones. Acá suponemos que todo el mundo es honesto. Es decir, A le quiere mandar a B un mensaje y no es que A haga trampa o B vaya a hacer trampa. No estamos preocupados por eso. Eso sería otra cosa. Lo único que nos preocupa es que haya problemas en el medio, en la transmisión. Acá me preguntan si el delta es la distancia al mensaje original. Sí, te adelantaste 3 millones de veces, pero sí. Se ve que sabes algo del tema. No es exactamente la distancia del mensaje original, porque es una propiedad del código, entonces no podemos hablar del mensaje original. Es una propiedad del código, pero es parecido a lo que estás diciendo. Entonces, supongamos que queremos mandarle este mensaje a alguien y que, bueno, si llega bien no hay problema, pero supongamos que en el medio hay ruido, algún error, y entonces lo que llega es otra cosa. Y por error, ¿qué nos referimos con error? Es que haya un error en un cambio de una letra. Que alguna letra, en vez de llegar a la que tenía que llegar, llegó otra. Entonces, por ejemplo, podría llegar esa otra frase. Y entonces acá, ¿qué pasa? Bueno, acá nosotros tenemos que el lenguaje normal que usamos, el lenguaje natural, tiene mucha redundancia. Entonces nosotros viendo eso, sabemos que en realidad no nos mandó eso, salvo que se haya equivocado al tipear, pero no es ese el tipo de cosas que estamos pensando. Y además podemos adivinar qué es lo que nos quiso mandar. Porque hay suficiente redundancia en el lenguaje como para entender cuál era el mensaje original. Pero podría haber pasado que hay otro error y que llega este otro mensaje. Y entonces acá estamos en problemas porque, bueno, A está en problemas. Porque no solo que llegó un mensaje que tiene sentido, entonces no podemos saber que hubo un error en el camino, sino que tiene un sentido opuesto al mensaje original. Entonces, esto, o sea, el lenguaje natural tiene redundancia y nos permite, como en el ejemplo anterior, darnos cuenta a veces que hay un error. Pero a veces redundancia no es la suficiente y se puede producir un error y que no nos demos cuenta. Algo intermedio sería que nos hubiera llegado esta otra frase
Y entonces ahí, como esta frase no tiene sentido en castellano, sabemos que hubo un error en el camino, pero el problema es que no sabemos cómo corregirlo. No es como cuando nos llegó esta otra frase, que ahí sabíamos cómo corregirlo. Tampoco es tan desastroso como esta frase, que ni siquiera nos dimos cuenta que había un error. El problema es que cuando llega esa, no sabemos si corregirla a esta frase de acá o a la original, porque no sabemos cuál de las dos nos mandó. Cualquiera de las dos podría ser, y bueno, entonces ahí ese es un problema. Entonces, lo que queremos es diseñar algo mejor que el lenguaje natural, en donde estas cosas no pasen, o pasen poco frecuentemente. Entonces vamos a querer un sistema para que cuando ocurra algún error de transmisión, podamos hacer dos cosas. Primero, darnos cuenta que ha habido errores, o sea, siempre que nos llegue siempre algo que no tenga sentido, cosa que nos demos cuenta, no, acá hubo un error. Y no solo que nos demos cuenta que hubo un error, sino detectar dónde están esos errores y corregirlos. Por eso esta teoría se llama teoría de códigos de corrección de errores. Entonces, en general, determinar que hubo errores es más fácil que corregirlos. Y en algunas situaciones basta con determinar que hubo errores, pero en general lo que uno quiere es corregirlos. Entonces, pero lo que tendremos para código es algo que sería una capacidad de detección de errores. ¿Por qué va a haber una capacidad? Porque, digo, nosotros idealmente lo que nos gustaría es que cualquier error que ocurra lo detectemos, pero obviamente si cambio todas las letras por otra cosa y me llega otra cosa que, o sea, si yo cambio una cantidad arbitrariamente grande de errores, entonces no puedo nunca evitar que me llegue otra palabra que tenga sentido. Entonces, hasta un cierto límite es lo que va a pasar. Hasta acá, si pasan esta cantidad de errores, lo voy a poder detectar. Pero si pasan más de esta cantidad de errores, quizás no. Entonces va a haber una capacidad máxima de detección de errores y también lo mismo, pero con corrección. O sea, si me cambian todas las palabras, todas las letras, no voy a tener idea de cuál es corregir, pero la idea es construir algún código que hasta una cierta cantidad de errores, yo no solo me dé cuenta que hubo errores, sino que los pueda corregir y adivinar cuáles son lo original que me mandaron. Entonces, como digo, si todas las letras cambian, no podemos hacer nada. Entonces, por ejemplo, me podría llegar en el caso anterior esa frase y no tengo la menor idea que me mandaron. Entonces, como dije, hay muchos tipos de códigos y no los podemos ver todos porque vamos a ver una cantidad o sea, si bien son varias clases las que vamos a dedicarle a esto, no es lo mismo que dar todo un curso de teoría de códigos, así que solo vamos a tratar de dar los más comunes. Y en particular, todos los códigos que veamos van a estar, si bien hay muchos y de distinto tipo, van a estar dentro de una sola clase que es la más, de lejos es la más usual, pero no es la única clase que hay. Hay otros tipos de códigos para otras situaciones. Entonces, primero, ¿cuál es la definición general de un código? Entonces, un código en realidad es nada más que un conjunto de palabras sobre un alfabeto. Un alfabeto simplemente va a ser una colección de símbolos y mi código va a ser un conjunto de palabras finitas sobre ese alfabeto. Pero eso en general, nosotros vamos a usar este tipo de código que es más restringido, que es un código llamado de bloque, o en inglés block code, que es un código en donde todas las palabras tienen la misma longitud. Porque podría haber código donde hubiera palabras de longitud 3, longitud 4, longitud 5, etcétera, y entonces, pero los códigos más usados, de vuelta, no son los únicos, son aquellos en donde todas las palabras tienen la misma longitud. En términos matemáticos, lo que estamos diciendo es que hay un n natural, tal que el código, que tiene que ser un subconjunto de palabras sobre el alfabeto A, es un subconjunto de A a la n. Y el ns se llama la longitud del código, o longitud del bloque, pero creo que más correctamente sería la longitud del código. Y
La otra restricción que vamos a usar es sobre el alfabeto. El alfabeto puede ser cualquiera, pero nos vamos a restringir a códigos binarios, es decir, donde el alfabeto es simplemente bits, es 0 o 1 el alfabeto. Y entonces, de ahora en más, cuando digamos código, nos vamos a referir en realidad a códigos binarios de bloque, es decir, a subconjuntos de 0 o 1 la n para algún n. Como digo, hay muchos otros, hay muchos códigos que no son de bloque y tienen sus propias características para algunos tipos de cosas. Y si bien la mayoría de los códigos son binarios, porque en general trabaja una computadora cuyo sistema por detrás es binario, en realidad uno a veces usa otros alfabetos un poco más complicados. O sea, hay algunos códigos ternarios donde usarían 0, 1, 2, pero en general los otros códigos que no son binarios son códigos cuyo alfabeto es potencia de 2. O sea, binario o 4 o 8 o 16, porque también trabajan sobre las palabras de las computadoras que conviene que sean potencia de 2 desde ese punto de vista. Entonces, veamos algunos ejemplos. Bueno, el código más conocido es el código Morse, pero no es un código de bloque, o sea, no es de los que vamos a ver, porque las letras en el código Morse no codifica palabras sino letras, pero los codifica con los símbolos punto y raya, pero no tienen todas las letras la misma longitud. O sea, hay letras que uno usa un solo punto, una sola raya, otro que tienen tres, otro que tienen dos, entonces no es un código de bloque. Y tampoco queda claro que sea binario, porque es decir, sí es cierto que solo usa puntos y rayas, pero también hay como la gente que transmite Morse hace una pausa entre palabra y palabra, porque justamente como no son todas, como entre letra y letra, perdón, como no son todas de la misma longitud, entonces tiene que hacer una pequeña pausa para saber cuándo se acabó una y cuándo sigue la otra. Entonces, estrictamente hablando, el código Morse sería un código tres, eh, de tres símbolos, punto, raya y la pausa. Entonces, un código binario, un ejemplo sería ese código, C igual a 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. Pero este es un código que no es de bloque porque hay palabras de longitud 1, 2 y 3. Y un código como los que vamos a usar nosotros, un código binario de bloque, sería ese código, 011, 101, 001 y 100. Entonces, todas las palabras tienen longitud 3 y los símbolos son solo 0 o 1. Otra suposición que vamos a hacer es que C tiene siempre dos palabras, por lo menos. Porque podría tomar un código que tuviera solo una palabra, por ejemplo la 011. Pero ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Solo puedo mandar esa palabra o nada. Entonces, el único mensaje que puedo mandar es, te mandé un mensaje, nada más. Porque no, para mandar un mensaje necesito por lo menos dos cosas para mandar, cosas que te digo A o te digo B. Entonces, como dije, las situaciones tenemos a alguien que transmite algo, alguien que lo recibe y un canal por el cual se transmite la información que queremos mandar. Y la suposición es que el canal va a tener ruido, así que el receptor no va a recibir siempre lo que le fue mandado. Y como dije antes, estamos suponiendo que tanto el transmisor como el receptor son honestos. No es que el transmisor le quiera hacer trampa al receptor y le mande de entrada algo con errores. O sea, no es esa la situación que estamos modelando. Suponemos que el transmisor manda una palabra del código, no manda cualquier cosa. Y el receptor recibe algo y lo que tiene que hacer es tratar de ver si le llegó algo del código o no, y si no le llegó algo del código, cómo puede encontrar lo que le mandaron. Entonces vamos a suponer algunas cosas para que funcione la teoría que vamos a hacer. Vamos a suponer algunas cosas sobre el canal. No siempre estas suposiciones van a ser ciertas sobre el canal y por eso hay otro tipo de códigos que se usan cuando el canal que uno está usando no satisface estas suposiciones. Entonces, la primera es que tenemos un canal donde no se pierden ni añaden bits. O sea, que los errores son solo de flipear un bit, del 0 al 1 o del 1 al 0.
pero no de que voy a añadir bits en el medio o sacarlos. Esta suposición es la que nos permite usar códigos de bloque. Si esta suposición no se mantiene, hay que usar otro tipo de códigos o una mezcla de códigos de bloque con este otro tipo de cosas para recuperar lo que se llama sincronización. Es decir, si se pierde la año de bit, lo que va a pasar es que si me pierdo un bit, voy a empezar a recibir desincronizado con lo que el que me manda. Entonces, si lo quiero usar como código de bloque, mis bloques no van a ser los mismos que me mandaron, entonces todo va a andar mal. Entonces, hay herramientas para recuperar esto. En general, cuando se pierde o se añade un bit, alguna parte del mensaje se va a perder, pero lo que se tiene es lo que se llama auto-resincronización. En algún momento se resincroniza todo. Y a partir de ahí uno puede seguir recibiendo el mensaje. Pero esa es otra teoría que no vamos a ver. La otra suposición que vamos a hacer es que este error que estamos suponiendo que hay, que es de flipear el bit de 1001, el error es el mismo tanto para flipear de 10 como de 01. No hay diferencia, o sea, no nos importa cuál era el bit original, sino que hubo un cambio. La otra suposición que hacemos es que estas probabilidades de error son independientes entre un bit y el otro. O sea, si yo tengo una probabilidad de que haya un bit, un cambio en el bit y eso es independiente de si ha habido o no ha habido un bit en el cambio J. O sea, cada bit es como que tiramos una moneda de una cierta cantidad de caras, no necesariamente dos caras, y si sale algún número decidimos cambiarlo, y si no, no. Pero para cada bit se hace independientemente esa decisión. O sea, el ruido es aleatorio bit a bit. Y no solo que es independiente, sino que vamos a suponer que es la misma para todos. O sea, no es que los bits que están en las posiciones pares van a tener más probabilidad de cambiar que los bits que están en las posiciones impares. Es toda igual para todos los bits. Y esa probabilidad la vamos a llamar P. Y bueno, y la última suposición es que ese P, esa probabilidad de cambio, de error en cada bit, es un número que está entre 0 y 1 medio. Entonces, veamos un poquito acerca de esta suposición. Bueno, como dije, la primera, que no se pierden en bits, solo se transforma, es la que nos permite usar un código de bloque. La segunda a veces pueden ser ciertas, dependiendo de cómo se representan los bits. En algunos sistemas analógicos puede ser que los bits tengan que ver con el voltaje y podría ser que es más fácil que suba el voltaje a que baje o que sea más fácil que baje el voltaje a que suba. Entonces podría ser que la probabilidad de cambio de 1 a 0 no sea la misma que de 0 a 1, pero en general esto es algo que sí pasa frecuentemente y se puede suponer. La 3 y la 4, en cambio, no siempre se pueden suponer. Por ejemplo, supongamos que estoy transmitiendo a través del aire y hay tormentas atmosféricas, hay mal clima, y entonces de golpe, no sé, hay relámpagos y entonces hay más interferencia, y entonces en el momento en que empieza a haber interferencia, la probabilidad de que los bits que siguen también tengan errores es más alta. O sea, mientras no hubo rayos, la probabilidad de errores era, no sé, P igual a 1 por 1.000.000. Y en cuanto empezó a haber relámpagos, la probabilidad subió a 1 en 200. Entonces, a partir de un momento en adelante, voy a tener más probabilidad de que haya errores. Y en general, después que deje de haber relámpagos, va a bajar. Entonces no va a ser independiente que en cualquier lado va a haber errores. Cuando haya, van a estar en general agrupados en esta situación. Esto pasa frecuentemente y entonces hay errores, hay códigos de corrección de errores que permiten corregir errores en ráfaga. Es decir, permiten corregir errores normales, pero además tienen una capacidad de corrección de errores en la ráfaga más grande que la capacidad normal de corrección de errores si uno lo supone distribuido aleatoriamente. Entonces vamos a ver algunos de estos.
más adelante. Pero primero vamos a empezar con la parte fácil de, supongamos que no haya error en ráfaga, cuando son los errores, son aleatorios en el lugar en que están. Y la última propiedad, la de que P está entre 0 y 1 medio, es totalmente razonable, porque si P es 0, estoy diciendo que la probabilidad de que haya errores es nula, no hay errores, entonces ¿para qué quiero usar código? Si yo sé que lo transmito y no hay errores, transmito lo que quería transmitir y punto. El caso extremo de P igual a 1 medio, ahí ninguna teoría de código de error nos sirve, porque P igual a 1 medio es lo mismo que decir, decido qué bando llega tirando una moneda, y bueno, entonces, ¿para qué voy a leer lo que me llega? También tiene una moneda y listo. O sea, no hay posibilidad de hacer nada, lo que va a llegar es ruido. De hecho, o sea, eso es el caso extremo que P igual a 1 medio. Obviamente, mientras más cerca P esté de 1 medio, más ruido va a haber, y entonces la teoría de código tampoco me va a servir mucho, porque voy a necesitar códigos muy fuertes y muy poco eficientes para poder resolver que P sea igual a 1 medio. En general, P no solo que está entre 0 y 1 medio, sino que está bastante cerca del 0. Y en el caso de que P sea mayor que 1 medio, o sea, caso extremo, bueno, ahí estoy diciendo que cuando llegue un bit es más probable que esté equivocado de que esté correcto. Y bueno, entonces ahí ¿qué hago? Simplemente flipeo de entrada todos los bits y me quedo con una probabilidad nueva que ahora sí está por debajo de 1 medio. O sea, primero los flipeo y después los cambio. Entonces, con estas suposiciones, acá me dicen que cuando hay mucho viento tienes pérdida de paquete del 5%. Claro, pasan esas cosas. Entonces, con todas esas suposiciones que hay, la estrategia de corrección de error, ¿cuál va a ser? Bueno, nos llega una palabra W. Entonces lo que queremos es deducir cuál es la palabra B. No sabemos cuál palabra B nos mandaron y en realidad nos ponen el mando cualquiera. Pero con esta suposición lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la palabra más probable que nos hayan mandado. O sea, uno trabaja en teoría de código de corrección de errores, como uno no tiene una bola de cristal para saber lo que le mandaron, porque entonces no necesitaría un canal, uno se va a quedar con lo más probable. Que a veces uno le va a errar, y bueno, a veces uno le va a errar, pero bueno, uno trabaja de esta forma. Entonces nos quedamos con la palabra más probable que nos hayan mandado que pueda producir esa palabra W. O sea, por ejemplo, supongamos que mandamos una palabra U y que llegue W, pero que para que mandar U llegue W, tiene que haber un error en el camino. Y supongo que tenemos otra palabra X y que si mandamos X para que llegue W, tiene que haber dos errores en el camino. Entonces, la probabilidad de que mando U y llegue W es P, porque tiene que producir un error en algún lado y ese error va a tener probabilidad P. Ahora, como mando X, tiene que haber dos errores en esos dos bits donde hay errores, estamos diciendo la probabilidad independiente de cada bit, así que se multiplican, y es P para ambos, entonces la probabilidad de que haya esos dos errores, P por P, P cuadrado. Como P es un número menor que 1, o sea, una probabilidad, entonces P cuadrado es menor que P, así que es más probable que la palabra mandada sea U. O sea, porque P cuadrado es más chico, entonces la probabilidad de que llegara a X es más chica que la probabilidad que fuera U. No que llegara a X, que mandara a X y llegara a W. Entonces, en este caso, nosotros analizamos y decimos, bueno, entre U y X, asumo que me mandaron U. Por ahí me equivoqué y en realidad hubo algo feo y me mandaron X, hubo dos errores y llegó W, eso no lo puedo saber, pero me quedo con lo más probable. Y sobre todo porque P va a estar en el orden de bastante chico, o sea, menos de 1 en 100, entonces, digo, por ejemplo, P una probabilidad en 1000 que se mande U y diga W, P cuadrado sería 1 en 1.000.000, entonces obviamente me voy a quedar con U. Entonces, y con la corrección es lo mismo, o sea, uno corrige a la palabra más probable que se haya mandado. Entonces, toda la teoría de corrección de errores, de código de corrección de errores es esto, es cómo diseñar códigos que hagan lo mejor posible esto, y no solo que tengan la propiedad matemática, sino además un plus, y que son los que más se usan, son los que además tienen algoritmos eficientes ligados a encontrar cuál es la palabra más probable que me hayan mandado.
sea, porque una cosa es que un código diga, bueno, este código tiene esta característica, y la otra es, bueno, pero para encontrar lo que te mandaron demora un montón. Ah, este código es ligeramente peor, pero encontrar lo que te mandaron es más rápido. Entonces, están estas dos cosas ahí que uno tiene que ver. Y también, además de cuántos errores puedo corregir, es cuánta información podemos codificar, porque a veces necesitamos codificar poca información, pero otras veces necesitamos codificar un montón de información. Tenemos muchos datos que tenemos que son todos distintos, que tenemos que codificar. Entonces vamos a hacer un ejemplo chiquito, con un ejemplo, en realidad varios ejemplos, pero de juguete. Entonces supongamos que tenemos un móvil y que tiene 4 operaciones básicas, que son avanzar, retroceder, girar a la izquierda o a la derecha. Y entonces le queremos mandar estas instrucciones con algún código. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer no es mandarle la instrucción avanzar, retroceder, girar a la izquierda o a la derecha, sino le vamos a mandar alguna palabra del código, y él, cuando la reciba, la transforma en alguna de estas instrucciones. Entonces necesitamos un código que tenga 4 palabras. Entonces, la posibilidad más eficiente que hay es mandar 2 bits. Menos no puedo, porque necesito 4, así que mínimo es 2 al cuadrado es 4. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser el código C1, que es 00, 01, 10 y 11. Entonces, esto es, como dije, lo más eficiente posible, pero veamos si sirve. Entonces, bueno, o sea, obviamente que este es el código en sí, y después obviamente va a haber un programa que, por ejemplo, si recibe 00, retrocede, si recibe 11 avanza, si recibe 01 dobla a la derecha, y si recibe 10 es dobla a la izquierda, pero el código en sí es esas 4 palabritas. Bueno, ¿cuál es el problema con este? Y supongamos que nosotros vemos que hay un obstáculo delante, entonces le mandamos la orden que gire a la izquierda para esquivar el obstáculo. Entonces le mandamos, en nuestro código le tenemos que mandar 10. Pero supongo que hay un error de transmisión y el 0 de 10 flipea y cambia a 1. Entonces el móvil no va a recibir 10, sino que va a recibir 11, que es una palabra del código, y no solo eso, sino que es una palabra que dice avanzar. Entonces no solo no va a doblar a la izquierda, sino que va a avanzar y se va a estrellar contra el obstáculo, o si es un pozo se va a caer el pozo, etc. Entonces este código no nos sirve mucho. Lo que queremos es justamente un código que por lo menos sea, como en el ejemplo del lenguaje natural, de que hay un error y yo recibo algo y me doy cuenta que hubo un error porque lo que recibo no tiene sentido. Entonces tengo que hacer un código un poco más grande. Entonces vamos a este segundo ejemplo con C2. C2 ahora es un código, recuerden que estamos hablando de código de bloque, así que todas las palabras tienen que tener la misma longitud. Este es de longitud 3. 000, 101, 110 y 011. Entonces, supongo que mandamos 1-0, que supongamos que esto significara doblar a la izquierda, y supongo que en el medio cambia un bit. Entonces, acá hay 3 posibilidades. Entonces, se puede haber cambiado el bit del medio, entonces en vez de llegar 1-1-0 va a llegar 1-0-0, o puede cambiarse el bit de más a la derecha, entonces va a llegar 1-1-1, o el bit de más a la izquierda y va a llegar 0-1-0. Pero fijémonos que estas 3 palabras, 100, 111 y 010, no están en el código C2. Entonces, si le llega 100, el móvil le agarra 100 y el programa va a decir, bueno, a ver, ahora fíjate qué instrucción está asociada a 100, y va a llegar a que no está ninguna instrucción está asociada, porque solo tengo instrucciones asociadas a las palabras 000, 101, 110 o 011. Y lo mismo con las otras dos. Entonces, cuando el móvil recibe una de estas 3, sabe que ha habido un error y no va a ejecutar la orden. O sea, en este sentido, C2 es mejor. Ahora, el problema es que, está bien, sabe que le llega algo que no es lo que le mandaron, pero no sabe qué es lo que le mandaron. Entonces, como dijimos antes, nunca vamos a ver exactamente con 100% de seguridad lo que nos mandaron, pero queremos
alguna cierta probabilidad, mejor. Entonces, lo que queremos es decir, bueno, de todas las palabras que me mandaron, ¿cuál es la que tiene la probabilidad más grande de que me hayan mandado? O sea, la que tiene la menor cantidad de errores que se tienen que haber producido para que me llegue lo que me llegó. Entonces, supongamos que le llega 100. Entonces, si le llega 100, podría ser que efectivamente yo le mandé el 110 y se produjo un error en medio y le llegó 100. Pero también podría ser que yo le mandé 101 y se produjo un error en el bit de más a la derecha, o que le mandé 110 y se produjo un error en el bit del medio, no, ese es lo que dije, o el 000 y se produjo un error en más a la izquierda. Entonces, acá, si llega 100, hay tres palabras que tienen probabilidad P de haber, o sea, que si las mandé, tienen probabilidad P de que llegue 100. Entonces no puedo distinguir entre esas tres. Es como cuando en lo original me llegaba esa frase que empezaba QO, no sé qué, que yo no sabía si ese QO era yo o era no. Y bueno, acá lo mismo, me llega 100 y no sé cómo cambiarlo. Entonces, como digo, en algunas situaciones basta con que saber que hubo un error, si uno puede pedir que le retransmitan. La probabilidad de que dos veces haya el mismo error es poca, entonces... pero en la mayoría de situaciones no se puede pedir retransmisión. O sea, si es un satélite que está en Marte, no puede esperar a que la Tierra le vuelva a transmitir las cosas. O, por ejemplo, si ustedes están escuchando algo en música, en general eso tiene un código, si no es analógico, los analógicos funcionan de otra forma. Los digitales tienen un código de estos, y entonces cuando hay un error no es que va a parar la música y te va a decir, contacta a Sony, pregúntale cuál es el bit que iba acá, no, eso no se hace. El mismo aparato tiene que poder corregirlo. Entonces, en realidad, estamos mucho más interesados porque en la mayoría de situaciones no podemos pedir retransmisión, entonces queremos corregir. Entonces, en vez de C2, lo que querríamos es un código en el cual cuando yo mando una palabra y llega una con error, las probabilidades sean distintas entre todas las palabras que yo mandé, cosa de que yo pueda decir, bueno, entonces lo más probable es que me mandaron esta. Entonces vamos a ver este código que ahora tiene muchos más bits. Tiene 6 bits. 000, 111, 101010, 110001 y 011100. Entonces, después lo vamos a analizar todo en detalle, pero veamos un ejemplo primero. Entonces, supongamos que mandamos 110001 y se produce un error en un bit. Entonces, dependiendo de dónde se produzca el error, nos puede llegar a alguna de estas 6 palabras. Y si uno mira, ninguna de estas palabras está en el código. Entonces, por lo menos esa parte la seguimos teniendo. O sea, un error se detecta. De vuelta, detectar quiere decir que me doy cuenta que hubo un error porque lo que me llega es algo que no tiene sentido. No tiene sentido en el sentido de que lo que estoy leyendo no está en mi código. Entonces, hasta acá lo mismo, pero esto requiere 6 bits con las 3 de C2. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, veamos de vuelta, después lo vamos a hacer para todas las palabras y todos los casos, pero veamos, por ejemplo, que nos ha llegado la primera palabra acá, el 01001, que como digo, puede haber venido de la 110001, pero veamos de cuáles más podría haber venido. Entonces, lo que voy a hacer es, me llega esto, entonces agarro y digo, bueno, supongamos que me mandaron la primera palabra del código, la 000111. ¿Cuántos errores tiene que haber habido para que me llegue esta palabra 010001? Y después voy a hacer lo mismo con la segunda palabra del código, con la tercera y con la cuarta. Entonces, para que de la primera me llegue esa, necesito que haya habido 3 errores, porque tiene que cambiar el segundo bit contando de izquierda a derecha, y el cuarto y el quinto. Entonces la probabilidad de que yo mandara 000111 y llegar a 010001 es
P al cubo. Con las otras, bueno, con la palabra que sigue, ya ahí necesito 5 errores, o sea que la probabilidad es P a la quinta. Con la que sigue es la que habíamos visto al principio, o sea, es solo un error, la probabilidad es P. Y con la última son 3 errores por si es P cubo. Entonces, como P es menor que 1, la que mejor probabilidad tiene es la del la 110001. Entonces ahí es cierto, no podemos saber cuál palabra nos mandaron, pero podemos decir, bueno, la probabilidad de que mandaran una palabra es P y las otras son P cubo o P a la quinta. O sea, una es una en 1000, la otra es una en 1000 millones y la otra es una en no sé, qué sé yo cuánto. Entonces, aceptamos que nos mandaron 110001. Después vamos a ver, o sea, este es un ejemplo para una palabra en particular que llegó. Habría que hacerla con todas a mano, pero en realidad después vamos a ver, probando algunos teoremas. No hace falta que los probemos para todas. Eh, y vamos a demostrar que esto pasa con todas las palabras. Y entonces ahí tenemos una ventaja de C3 sobre C2. C3 va a poder corregir hasta un error sin problemas. Entonces, pero para poder hacer eso en general y no tener que agarrar cada una de las palabras, mirar desde todas las que les mandaron, calcular todas las probabilidades, etcétera, necesitamos algunas herramientas y la principal herramienta es esta distancia de Hamming. Entonces, si tengo dos palabras, acá no son dos palabras del código, son palabras, distancia entre dos palabras cualesquiera de longitud n. La longitud sí la tengo que mandar. Entonces tengo dos palabras DW de n bits cada una y la distancia de Hamming, o a ver si vamos a decir solamente distancia, es la cantidad de bits de diferencia entre B y W. La distancia la vamos a anotar D sub H o D. Y además para un código, el delta, que me había preguntado Andrés antes, el delta depende del código, no de lo que estoy mandando. El delta es la mínima distancia no nula del código. O sea, la mínima distancia entre palabras que no sean iguales. Hamming fue alguien que justo después de la Segunda Guerra Mundial básicamente sentó todas las bases de teoría de códigos. O sea, hizo un montón de cosas, en particular definió esta distancia, definió unos códigos especiales, probó varios teoremas súper importantes, algunos de los cuales vamos a ver y otros no. Y medio que hizo, o sea, sentó las bases de todo esto. Uno pensaría que lo tenía que haber hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, fue después. Entonces, para ejemplificar esto de las distancias y el delta, vamos a los códigos que dimos esos tres, el C1, el C2 y el C3, y calculemos la distancia entre las palabras y el delta. Entonces, acá hice la tabla, pongo arriba todas las palabras del código y al costado las palabras del código, y en el medio pongo la distancia entre esas dos palabras. Obviamente en la diagonal, la distancia entre 00 y 00 es 0, porque no hay diferencia, lo mismo entre 01 y 01, entonces la diagonal va a ser 0. Esto va a ser simétrico, y entonces la distancia entre 00 y 01 es un solo bit de diferencia, lo mismo con 10 y con el 11 hay 2 bits de diferencia. Y por ejemplo, qué sé yo, con el 01 y el 10 hay 2 bits de diferencia, el primero y el segundo, pero con el 11 hay uno solo. Bueno, entonces hago toda la tabla y entonces después tomo el mínimo de esa tabla, el mínimo no nulo, y ese mínimo es 1. Para C2 hago la misma cuenta, solo que acá las distancias entre palabras no nulas es siempre 2. Siempre hay 2 bits de diferencias. O sea, con el 101, 110 y 011 con el 000 es obvio porque tiene solo 2 1. Pero por ejemplo, el 101 con el 110 son iguales en el primer bit, pero difieren en los dos siguientes. Entonces la distancia es 2 y lo mismo con los otros. Y con el último, que es más grande, y bueno, hago toda la misma cuenta, cuento cuántos bits hay de diferencia en cada uno y resulta que hay 4 en todos los casos, entonces la distancia es 4. Perdón, el delta es 4, la distancia mínima no nula es 4.
Bueno, ¿para qué sirve calcular el delta? Bueno, ya lo vamos a ver, podemos llamar que ese es el teorema fundamental de teoría de código de corrección de errores. Pero antes de ver ese teorema fundamental, primero veamos que, porque yo estoy hablando de distancia, de que es correcto el nombre, de que el D sub H, que definí acá, es realmente lo que se llama una distancia. O sea, para que yo le llame distancia a algo, tiene que tener unas ciertas propiedades. O sea, yo le puedo llamar distancia a lo que quiera, pero para que uno sea distancia, tiene que tener estas propiedades. Primero, simétrica, es mayor o igual que cero. Es cero si, solo si las dos palabras son iguales. Y estas tres propiedades, ya enseguida las pruebo, pero son triviales de probar. Y la cuarta es la más difícil, que es la llamada desigualdad triangular, pero que es fundamental en todo lo que sigue. Es decir, que la distancia entre dos palabras B y W es menor o igual que la distancia de B a U más la distancia de U a W para cualquier U que se me ocurra poner en el medio. Esto se llama desigualdad triangular porque la distancia más usual que uno conoce, la distancia euclídea del plano, tiene esta propiedad. O sea, en un triángulo, la suma de dos cualesquiera de los lados es mayor o igual que la suma del otro lado que queda en el medio. Y vamos a ver que esta distancia que definió Hamming tiene esa propiedad. Entonces, como digo, las tres primeras son obvias, pero en particular las dos primeras son obvias porque estoy diciendo que la distancia es el número de bits de diferencia entre B y W. Entonces, obviamente, el número de bits de diferencia entre B y W es lo mismo que el número de bits de diferencia entre W y B. Y además estoy hablando de un número, de algo, un número entero. Entonces, obviamente, es mayor o igual que cero. Y la 3, también porque es el número de bits de diferencia. Entonces, si el número de bits de diferencia es cero, es que no hay bits de diferencia y entonces B es igual a W. Y viceversa, si B es igual a W, no hay bits de diferencia, el número de bits de diferencia es cero. Entonces, la desigualdad triangular es lo que no es obvio y ahí hay muchas formas de probarlo, pero vamos a una prueba. Entonces, tomemos un B y un W y un U para tratar de probar la desigualdad. Entonces, dados ese B, W y U, voy a definir tres conjuntos A, B y C, que van a ser el conjunto de los índices en donde esos vectores coinciden. O sea, el A va a ser el conjunto de los I tal que el B sub I es igual a WI, el B va a ser el conjunto de los I tal que el B sub I es igual a UI, y el C va a ser el conjunto de los I tal que el U sub I es igual a WI. Entonces, supongamos que tomamos un I en la intersección de B con C. Entonces, por estar en B, el B sub I es igual al U sub I. Y por estar en C, el U sub I es igual al WI. Pero entonces, si BI es igual a UI y UI es igual a BI, por transitividad de la igualdad tengo que B sub I es igual a WI. Y eso por definición dice que el I está en A. Entonces tomo un índice en la intersección de B con C, hago una cuantita elemental y llego a que ese índice está en A. Conclusión, el conjunto B intersección C es un subconjunto del conjunto A. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar complemento. Recordemos que cuando tomamos complemento, si, qué sé yo, B está incluido en W y tomo complemento, el complemento de W va a estar incluido en el complemento de B. O sea, se da vuelta la inclusión. Entonces, denotándolo con una barra, tengo que, como B intersección C está incluido en A, el complemento de A está incluido en el complemento de B intersección C. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora voy a usar las leyes de De Morgan, que ustedes vieron en primer año. El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Entonces,
Lo que tengo es que el complemento de A está incluido en el complemento de B unión el complemento de C. Eso como conjunto, entonces ahora tomo cardinalidades y tengo que la cardinalidad del complemento de A, como está incluido en la unión de los complementos, es menor o igual que la cardinalidad de la unión de los complementos. Y la cardinalidad de la unión de dos conjuntos siempre es menor o igual que la suma de las cardinalidades, así que la cardinalidad de la unión de los complementos es menor o igual que la cardinalidad del complemento de B más la cardinalidad del complemento de C. Entonces lo que termino deduciendo es que la cardinalidad del complemento de A es menor o igual que la cardinalidad del complemento de B más la cardinalidad del complemento de C. Pero de la forma que definí A es el conjunto de los I, tal que B sub I es igual a WI. Así que el complemento de A va a ser el conjunto de los I, tal que B sub I no es igual a B sub I. O sea, el complemento de A es el conjunto de los índices donde B y W difieren. Así que la cardinalidad de A es en cuántos bits difieren B y W, y eso era la distancia entre B y W. Entonces, la cardinalidad del complemento de A es la distancia entre B y W, y de la misma forma, la cardinalidad de B es la distancia entre B y U, y la cardinalidad de C es la distancia entre U y W, y entonces tenemos la desigualdad triangular, porque estamos diciendo la distancia de B y W es menor o igual que la suma de la distancia entre B y U y B y W. Bueno, entonces con esta definición ahora vamos a definir los discos de radio R alrededor de ciertas palabras. O sea, tomo una palabra cualquiera de longitud n y tomo un número R, que puede ser 0 o no, pero natural, y defino el D sub R de B como el conjunto de todas las palabras. Fíjense que acá estoy tomando palabras en 0, 1 la n, no en el código. Por ahora no me estoy refiriendo al código. De todas las palabras de longitud n, cuya distancia a la palabra original es menor o igual que R. En otras palabras, D sub R de B sería, si yo mandara B, que puedo no poder mandarla porque no está en el código, pero no importa, si yo mando B, ¿cuántos errores son aquellas palabras que yo puedo obtener a partir de B con R errores o menos? Con el D sub R, entonces, es donde vamos a poder definir formalmente qué significa detectar y corregir errores. Entonces, nosotros qué haríamos? Decir que detectábamos R errores si cuando mandábamos una palabra B y llegaba una W y había habido R errores o menos, nos diéramos cuenta porque el W no estaba en el código. Entonces lo que queremos decir es que si mandamos B y llega alguna palabra del disco R de B que no sea B, esa palabra no está en el código. Adelanto y pongo entonces la definición esa. Entonces sería, un código detecta R errores si la intersección del disco de radio R alrededor de B con el código es solo B para cualquier palabra del código. O sea, si yo mando una palabra del código, llega otra que tenga R errores o menos, no va a estar en el código salvo que llegue sin errores, o sea, que llegue B. Y para corrección, lo que querríamos es que si mando B y llega W, yo me doy cuenta que no está en el código, la única palabra que podría haber mandado B, que podría haber mandado, que yo podría haber mandado y que llegara W con R errores o menos, es B. Entonces, para corregir, la definición es que la intersección de dos cualesquiera de estos discos es vacía si las dos palabras están en el código y no son la misma palabra. O sea, no hay nadie, si a mí me llegó una palabra el DR de B, no puede estar en un DR de W para otra palabra y que yo me confunda y no sepa si devolverlo a B o devolverlo a W. O sea, los disquitos centrados en las las palabras del código no van a ser todas las palabras. Centro de los discos, estos discos no se pueden tocar. Y para el R
para que yo diga que el código corrige R errores. Y entonces ahora, con estas definiciones, ahí sí puedo enunciar el teorema fundamental para toda la teoría de códigos de corrección de errores que relaciona el delta con la capacidad de detectar o corregir errores. Entonces, si C es un código y delta es el delta este de C que habíamos definido, C detecta delta menos 1 errores, pero no es capaz de detectar delta, o sea, la capacidad de detección de errores es delta menos 1, y si tomo T, la parte entera inferior de delta menos 1 sobre 2, o sea, el mayor entero menor o igual que delta menos 1 sobre 2, entonces C corrige T errores, pero no es capaz de corregir T más 1. O sea, la capacidad de corrección de errores de C es ese numerito T. Fíjense que entonces ambos, la capacidad de detección y la capacidad de corrección, están ligadas al delta. O sea, mientras más grande delta, mejor son las dos capacidades. Solo que una es más chica que la otra. Entonces acá tenemos que probar 4 cosas, porque cada una de estas 1 y 2 en realidad dice 2 cosas. Una, por ejemplo, la primera dice que detecta delta menos 1, pero además dice que no detecta delta, y la segunda parecido con T. 3 de las 4 son fáciles, o sea... ¿Quién se puso más cuidado? Las dos de la parte 1 y la primera de la parte 2 son fáciles, y la única que requiere un poco de elaboración es ver que no corrige T más 1 errores. Entonces, primero veamos que detecta delta menos 1 errores. Entonces, tomo un B en el código y tomo un X. Recordemos, quiero probar que detecta R errores donde el R es delta menos 1. O sea que tengo que probar que D sub delta menos 1 de B intersección el código es nada más que B. Entonces, tomo un B en el código, tomo un X en esa intersección D sub delta menos 1 de B intersección C, y quiero ver que ese X debe ser B. Entonces, como D es el disco de radio delta menos 1, tenemos que la distancia entre B y X es menor o igual que delta menos 1. Porque estoy diciendo que el X está en ese disco. Y delta menos 1 ciertamente es estrictamente más chico que delta. Y delta era la menor distancia no nula entre palabras del código. Y como estoy suponiendo que B está en el código y que X también está en el código, y la distancia entre ellos es menor que la menor no nula, debe ser nula. No queda otra. Entonces la distancia tiene que ser 0, y si es 0, vimos que como es distancia, debe ser B igual a X. Entonces la primera parte es fácil de las definiciones. Ahora veamos que no detecta delta errores, y bueno, esto también es fácil. El delta es la mínima distancia no nula, entonces, pero en particular es un mínimo sobre un conjunto finito, así que existen B y W tal que su distancia es igual a delta. Entonces tomo esos B y W cuya distancia es igual a delta, y por definición, entonces, el W está en D sub delta de B, y ambos están en el código. Entonces W está en el D sub delta de B intersección el código, así que no es igual a B y no detecta delta errores. Entonces vamos a la parte 2. Entonces, primero tengo que ver que corrige T errores. Entonces, para ver que corrige T errores, vamos a suponer que no es cierto. Recordemos, vuelvo de vuelta rápido. Corregir significa que la intersección de esos dos discos tiene que ser vacío para dos palabras cualesquiera del código. Y estoy diciendo, quiero probar que eso vale para T, y voy a suponer que no vale para T y llegar a un absurdo. O sea, voy a suponer que esa intersección no es vacía y llegar a un absurdo.
Entonces, como estoy suponiendo que no es cierto, hay V y W en el código distintos, tal que la intersección de los discos de radio T alrededor de V y de alrededor de W no es vacía. Entonces, al no ser vacía, hay un U en esa intersección. Fíjense que no estoy asumiendo que el U esté en el código, simplemente es un U o una palabra de n bits que está en la intersección de esos dos. Entonces, como está en la intersección de esos dos, la distancia entre V y U es menor o igual que T, y la distancia entre U y W es menor o igual que T, y entonces acá uso la desigualdad triangular, y tengo que la distancia entre V y W es menor o igual que la distancia entre V y U más la distancia entre U y W, ambas son menores o igual que T, entonces esto me queda menor o igual que 2T. Y el delta es la menor distancia entre palabras distintas del código, y el B es distinto del W, entonces concluyo que el delta es menor o igual que el D entre B y W. Y acabo de probar que esa distancia entre B y W es menor o igual que 2T, entonces tengo que delta es menor o igual que 2T. Esto vale para cualquier T que se me ocurra a mí poner donde la intersección no sea vacía, pero en particular ahora vamos a usar que el T es lo que era. Entonces, dividiendo por 2 tengo que delta sobre 2 es menor o igual que T. El T era la parte entera inferior de delta menos 1 sobre 2, que como es la parte entera de algo, es ciertamente menor o igual que delta menos 1 sobre 2. Y esto es un absurdo porque estaría diciendo que delta sobre 2 es menor o igual que delta menos 1 sobre 2. O sea, que delta es menor o igual que delta menos 1. Y esto no puede ser. Esto hemos probado entonces la primera parte de el ítem 2. Era un poco más difícil que el ítem 1, pero más o menos trivial. Suponemos que no es cierto, buscamos uno en el medio, usamos una desigualdad triangular, llegamos a un absurdo. Esta otra, ahora nos falta la última, a ver que no corrige T más 1 errores. Entonces, la segunda parte del punto 2. Entonces, más o menos acá hacemos una cosa parecida a lo que hicimos antes. El delta es la mínima distancia, entonces tomamos V y W tal que el delta es la distancia. Y vamos a probar que para esos V y W, la intersección de los discos D sub T más 1 de B con D sub T más 1 de W es no vacía. Y eso es lo que va a demostrar que C no corrige T más 1 errores. Para ver que no es vacía, lo que voy a tener que hacer es construir un U en el medio, en esa intersección. Esa es la parte complicada, construirlo. Entonces veamos. Como delta es la distancia entre B y W, entonces ahí el delta era el D era la cantidad de bits de diferencia, entonces lo que estoy diciendo es que V y W son iguales excepto en exactamente delta bits. Hay delta bits que cambian entre B y W. Son 1 en uno y 0 en el otro o viceversa. Entonces, de esos delta bits voy a tomar T más 1, es trivial ver que T más 1 es menor o igual que delta. Tomo T más 1 de esos, y en T más 1 de esos delta bits, que diferencia entre B y W, cambio V. Y a eso le llamo W. O sea, si yo tomara los delta bits y los cambiara a B, lo que voy a obtener es W. Entonces voy como una cosa intermedia. Cambio a algunos de esos bits y me quedo con una palabra que no es ni B ni W. Está a mitad de camino entre las dos. Entonces, por construcción, U difiere de B en exactamente T más 1 bits. Entonces, la distancia es exactamente T más 1. Así que el U está en DT más 1 de B. Recordemos, yo quiero probar que esta intersección es no vacía. Entonces, necesito algo en el medio, en las dos. Entonces, acá el U lo construyo explícitamente para que esté en el primero. Está en DT más 1 de B. Entonces, solo tengo que probar que está en segundo, que está en DT más 1 de W. Entonces, B y W diferían en delta bits. Y U difiere de B en T más 1 de esos bits, y en los demás es igual a B. En particular, donde B era igual a W, sigue siendo igual a W.
pero difiere de W en los otros bits. Entonces, en los T más un bits donde difiere de B es igual a W, porque eran esos bits donde diferían B y W. Y en los otros delta menos T más un bits, que quedaron igual a como eran en B, no va a ser igual a W. Y en los bits que eran iguales en B y W va a ser igual a B y a W. Entonces lo que sé es que la distancia entre U y W es delta menos T más 1. Y entonces el U está en delta menos T más 1 de W. Entonces, para completar la prueba, lo único que necesito ver es que delta menos T más 1 es menor o igual que T más 1. O equivalentemente, ver que delta es menor o igual que 2 por T más 1. O sea, 2 por paréntesis T más 1, cierro paréntesis. Que es lo mismo que 2 por T más 2, si quieren. Y bueno, para la mejor forma de probarlo esto, se lo puedo probar en general, pero para que no nos haga mucho lío, dividámoslo en caso par e impar con delta par o impar. Entonces, si delta es impar, va a haber un K tal que el delta es de la forma 2K más 1. Entonces calculo el T, ¿cuánto vale el T? Bueno, hago delta menos 1 sobre 2, entonces va a ser, como el delta es 2K más 1, delta menos 1 va a ser 2K, dividido 2 es K, la parte entera de K es K. Entonces, en este caso, el T es K. Y entonces, el delta, hemos dicho que es 2K más 1, el K es igual a T, entonces ese 2K más 1 es igual a 2T más 1, y ciertamente 2T más 1 es menor que 2T más 2, que era el 2 por T más 1 entre paréntesis de estrella que está ahí arriba. Así que en este caso también se cumple que está y listo, se acabó. Entonces ahora vamos al caso delta par. Si el delta es par, entonces el delta es de la forma 2K ahora, y cuando calculo el T, entonces me va a quedar la parte entera de delta menos 1 sobre 2, el delta es 2K, así que delta menos 1 es 2K menos 1 sobre 2, 2K menos 1, 2K menos 1 sobre 2 va a dar K menos 1 medio. Pero eso lo tengo que tomar la parte entera, entonces la parte entera de K menos 1 medio es K menos 1, porque tiene que ser menor. Entonces el delta es 2 por K, el K lo escribo como K menos 1 más 1, y acabamos de mostrar que el K menos 1 es T, entonces eso es 2 por T más 1, y listo, tengo estrella otra vez. Bien. Entonces, como digo, este es como el teorema, la base, la roca sobre que uno construye toda la teoría de código de corrección de errores. Y habíamos visto tres ejemplos de código. Entonces, veamos, apliquémosle este teorema a esos tres códigos que habíamos visto que el 1 no servía mucho, el 2 tampoco servía para algo, pero no para todo, y el 3 hice alguna prueba, pero concreta para unos casos de que andaba mejor, pero uno me podría decir, bueno, pero para otros casos quizás no andaba mejor. Entonces, veámoslo ahora con este teorema de que realmente C3 es mejor que los otros dos. Entonces, el delta de C1, habíamos lo mismo calculado, daba 1. Entonces, delta menos 1 es 0, así que C1 ni detecta ni corrige errores. El delta menos 1 es 0, no detecta, y la parte entera de delta menos 1 sobre 2 es 0, así que tampoco corrige. Delta de C2 es 2, entonces delta menos 1 es 1, así que C2 detecta un error, que es lo que habíamos visto en el ejemplo, pero lo que acá estamos probando es que no solo era en el ejemplo con esa palabra, sino con cualquiera. Siempre va a detectar un error, pero cuando hago la cuentita con el T, con la parte entera de delta menos 1 sobre 2, me da, como el delta es 2, delta menos 1 es 1, entonces esto me da la parte entera de un medio que es 0. Entonces no corrige ningún error. Y delta de C3 habíamos visto que era 4, entonces el delta menos 1 es 3, así que este detecta todavía más errores, este puede detectar hasta 3 errores. Y cuando hago delta menos 1 sobre 2, me queda la parte entera de 3 medios, y la parte entera de 3 medios es 1. Entonces este corrige un error. Ese ejemplo que habíamos visto que era capaz de corregir un error para una palabra específica, en realidad vale para todas las palabras. Entonces este teorema es fundamental porque
no es que para cada código tenemos que agarrar cada palabra, ver a dónde puede llegar, hacer la cosa. Simplemente hacemos una tablita como la anterior, calculamos el delta y listo. Entonces nos lleva a construir esa tablita que es orden orden, cantidad de palabras del código elevado al cuadrado, pero después además vamos a ver otros códigos donde calcular el delta es O de cantidad de palabras directamente. Veamos otros ejemplos más. Entonces tomo C4. C4 tiene la palabra que tiene todos ceros, la palabra que tiene todos unos, una palabra que tiene la mitad de uno a la izquierda y la otra mitad ceros, y la otra mitad que tiene la palabra mitad de ceros a la izquierda y la otra mitad uno. Entonces veamos, este código, si uno hace la cuenta de las distancias entre estas palabras, da 6, 3, 3, 6, 3, 3, etcétera. O sea, hay algunos 6 y otros 3. El mínimo es 3. Entonces el delta es 3. ¿Y qué pasa cuando el delta es 3? Bueno, va a corregir dos errores porque delta menos 1 va a ser 2. Pero delta menos 1 sobre 2 es la parte entera de 2 sobre 2, que es 1. Así que este también corrige un error. Entonces, comparemos C3 con C4. Entonces, los dos usan 6 bits. Este tiene 6 bits y el otro tenía 6 bits. O sea que ahí no ganamos en nada en cuanto a eficiencia. Los dos tienen que transmitir 6 bits. Los dos corrigen un error, porque tienen el T este, en ambos casos da 1, y sabemos que ninguno de los dos va a corregir T más un error, o sea, ninguno de los dos es capaz de corregir dos errores, así que en este caso son iguales. Y la única diferencia es que como el delta de C4 es 4, perdón, es 3, y el del C3 es 4, entonces C4 detecta dos errores y C3 podría detectar hasta 3 errores. Aunque solo puede corregir uno. Si detecta 3, no puede hacer más nada que decir, bueno, sé que hay tres errores o menos, pero no sé cuáles son, pues tener que pedir retransmisión. Entonces, pero igual son 3 contra 2, entonces uno diría, bueno, C3 es mejor código. Pero es dudoso porque, de vuelta, nosotros estamos más interesados en la capacidad de corrección de errores. Porque las situaciones donde podemos pedir retransmisiones son pocas, entonces, en general, que sea capaz de detectar 2 errores o 3 da lo mismo si solo puede corregir uno. Y C4 tiene una ventaja que supera ampliamente esto de que el delta de uno es 4 y el del otro es 3. Esa ventaja la vamos a discutir más en la clase que viene. Pero básicamente, como les dije antes, uno no solo está interesado en las propiedades del código, sino en que si tienen algoritmos asociados que sean eficientes para corregir los errores. Entonces, en el algoritmo naive que yo tendría cuando quiero corregir una palabra es: llega la palabra, comparo contra todas las palabras del código, calculo las distancias y veo cuál es la distancia más chica. Entonces, supongo que me llegara la palabra 101010 en este código, y entonces digo, bueno, a ver, tiene 3 con respecto a la 000, 3 con respecto a la 1111, y después cuando hago 10, tiene 2 con respecto a la 11000, y con respecto a la otra tiene 4, entonces la más probable es la 11000. Pero esa sería una forma de fuerza bruta que no, o sea, cuando son solo 4 palabras entre las que tengo que comparar, no es tanto problema, son 4 palabras, entonces para cada palabra que recibo la comparo contra las 4. Pero en general los códigos tienen muchas palabras, entonces supongo que tengo un código de 1.000.000 de palabras, un algoritmo ahí sería: llega una palabra y tengo que compararlo contra todo el millón de palabras para ver cuál de todas esas tiene la probabilidad más chica. Perdón, sí, la mejor probabilidad, la probabilidad más grande, y me quedo con esa. Y eso no es muy eficiente. Y con el algoritmo C3, con el código C3 que di, ese es el único algoritmo que hay. En cambio, con el C4, vamos a ver la clase que viene o la otra, depende del tiempo que tengamos, que hay un algoritmo que es mucho más eficiente que comparar contra todas las palabras. Entonces, en ese sentido, C4 es mejor que C3, a pesar de que tiene el delta no tan bueno. Pero igual, corrige la misma cantidad de errores y el algoritmo de corrección es mejor
que el algoritmo de corrección de C4, de C3. Entonces, bueno, acá escribo lo que dije. Esta propiedad la vamos a ver luego. En realidad lo podemos ver. Los algoritmos que tienen ese algoritmo son algoritmos que tienen la propiedad de que si uno suma dos cualesquiera de las palabras, se obtiene otra palabra del código, con suma módulo 2. Lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, pero este tiene esa propiedad y C3 no. Y entonces ahora vamos a ver un C5, otro código. Este tiene 5 bits y tiene esas palabras que están escritas ahí, la nula y 3 más, y entonces cuando hago la cuenta me da que la distancia entre esas palabras dan 4 o 3 y el mínimo es 3. Entonces en cuanto a delta, este es exactamente igual que C4, así que tiene todas las mismas características. Corrige dos errores y, detecta dos errores y corrige uno. Pero este es estrictamente mejor que C4 porque este tiene 5 bits y C4 tenía 6. Entonces este hace lo mismo que C4 con el mismo delta y tiene un bit menos. Y además, este código también tiene la misma propiedad del C4 de que la suma de dos vectores da otro. Entonces también tiene la propiedad de que tiene un algoritmo eficiente para calcular cuál es la palabra que me mandaron cuando hubo un error de transmisión. Entonces, en todos los aspectos, C5 es mejor que C4. Así que de los que hemos dado, este es el mejor código. Y eso es lo que uno hace en teoría de códigos, es decir, uno busca códigos que sean lo mejor posible de acuerdo a ciertas propiedades. O sea, hay muchos criterios, pero entonces uno lo que quiere es que corrija muchos errores, pero además tiene el límite de que no quiere mandar demasiados bits. Entonces, bueno, hay como una... obviamente, mientras más bits manden, más errores voy a poder corregir. No es obvio, pero es intuitivamente razonable que mientras más... O sea, yo voy a tener en todos estos códigos, el C1 al C5, yo transmití siempre 4 palabras, así que la cantidad de bits de información es 2. O sea, son 4 palabras, el logaritmo de 4 en base a 2 es 2, son 2 bits de información. Los otros bits son bits que me ayudan, son bits como bits auxiliares, que me ayudan a detectar errores y a corregir errores. Entonces C5 tiene 3 bits auxiliares y C4 tiene 4. Pero en ambos casos corrigen lo mismo, así que en este caso prefiero 5, pero uno diría, bueno, pero si le agrego, estos dos corrigen un error, pero si yo le agrego 3 millones de bits, seguramente voy a poder hacerlo de forma tal de corregir muchos más errores, y es cierto, si uno lo hace mal, no, pero si uno lo hace apropiadamente, sí. Pero entonces está esto de cuántos bits más tengo que agregar para corregir tantos más errores, con cuánto me puedo quedar, etc. Entonces, el C1 era totalmente lo mejor, lo más eficiente posible, pero no servía para nada. C2 era casi lo mejor siguiente en eficiencia, pero detecta, pero no puede corregir. C3 y C4 eran equivalentes en cuanto a corrección, pero había que mandar CBI, y C5 es el más eficiente de todos. Y entonces la pregunta sería, bueno, acá me diste muchos ejemplos, pero pasaste en realidad de 3 bits que puede detectar y no corregir nada a uno de 5 que puede corregir. Hay algo intermedio, o sea, puede haber uno de 4 o uno de 3. Y estas son preguntas que uno se hace con todas las cosas de código. O sea, alguien presenta uno, entonces uno dice, bueno, habrá uno más eficiente que haga lo mismo. O sea, nosotros vimos C4 era eficiente y C5 era más eficiente y hacía exactamente lo mismo que C4. Entonces, bueno, todo el tiempo hay este tipo de papers sobre si se puede o no se puede hacer esto. Pero en general uno no puede tener todo lo que quiere. El universo no es bonito, entonces en general, mientras más errores querramos, más largas van a tener que ser las palabras del código. Como digo, más bits extras voy a tener que poner. Y una de las cosas que se prueban en teoría de código son cotas de distinto tipo,
ligando estas cosas. Hay muchas de estas cotas. Entonces vamos a ver la primera cota que hubo y que es la más famosa, que es la cota de Hamming. O sea, Hamming, cuando hizo todo esto en particular, probó esta cota. Entonces, ¿cuál es la cota de Hamming? Dice, toma un código de bloque, de binario, de longitud n, sea delta esta distancia mínima entre palabras no nulas, y el t, el delta menos 1 sobre 2, la parte entera, o sea, la capacidad de corrección de errores que tiene C. Entonces, la cantidad de palabras de C es menor o igual que el cociente entre 2 a la n y la suma de los números binomiales entre 1 y n en t. O sea, menor o igual que esa suma abajo en el denominador es 1 más n en 2, más n en 3, más n en 4, más, hasta n en 7. Entonces está claro que para un n fijo, mientras más errores yo quiera corregir, más grande va a ser el denominador y por lo tanto el cociente va a ser cada vez más chico, entonces menos palabras voy a poder usar. Entonces va a llegar un momento que si yo dije, quiero tener tanta cantidad de palabras y quiero corregir la mayor cantidad de errores posible, va a haber un momento que ese cociente es menor que la cantidad de palabras que yo puedo querer y entonces no voy a poder corregir tantos errores. Si quisiera corregir tantos errores, voy a tener que agrandar el código, o sea, agrandar el n. En el BIG, si están siguiendo el BIG, este código está anunciado solo para códigos lineales. Pero es un teorema que vale para todos los códigos, no solo para los lineales. Entonces, ¿cómo es la demostración? Bueno, en realidad una versión distinta de este teorema vale para cuando no son binarios, pero es distinta la demostración. O sea, nosotros estamos haciéndola para códigos binarios. Entonces vamos a tomar como conjunto A la unión de todos los discos de radio T, que T, ese T que estamos acá hablando, con los centros en las palabras del código. En algún momento de la prueba, voy a tener que usar que el T es ese número que está ahí. O sea, ¿y cuál es la propiedad que tiene ese número? Que justamente el código corrige T errores. Y bueno, lo voy a usar acá. Como T corrige, C corrige T errores, entonces sabemos que la intersección de los discos de radio T alrededor de dos palabras cualesquiera del código, acá me olvidé poner para todo BW en el código, es vacía. Y como esta unión es con discos centrados en palabras del código, entonces lo que estoy diciendo es que como estoy usando T, esta unión es disjunta. ¿Cuál es la ventaja de uniones disjuntas? Bueno, que en general la cardinalidad de la unión es muy difícil de calcular. O sea, sabemos que es menor o igual que la suma, pero puede ser mucho menor que la suma. Pero cuando la unión es disjunta, la cardinalidad de la unión es exactamente igual a la suma de las cardinalidades. Entonces, al ser esa unión disjunta, la cardinalidad de A es la suma sobre todas las palabras del código de las cardinalidades de los discos de radio T alrededor del B. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular esas cardinalidades de esos discos. Entonces esos discos son los que están a distancia menor o igual que T. Entonces lo voy a partir en lo que son distancia exactamente 0, exactamente 1, exactamente 2, exactamente, hasta llegar a distancia T. Entonces voy a definir estos conjuntitos que voy a llamar S sub R de B como el conjunto de palabras de longitud n de bits, tal que la distancia entre B y W es exactamente R. Entonces, como de vuelta, como el D sub T son los que están a distancia menor o igual que T, y estos son los de que están a distancia exactamente R, entonces el disco T de radio T alrededor de B es la unión para R que varía entre 0 y T de los SR de B. O sea, los que están a distancia menor o igual que T son los que están a distancia exactamente T, T menos 1, etc. Y como estos son exactamente esa distancia, una misma palabra no puede tener distancia exactamente 4 y exactamente 5, tiene 4 o 5. Así que ahora también esta unión
que estoy tomando para hacer del D es una unión disjunta. Entonces la cardinalidad del disco de radio T alrededor de B es la suma de las cardinalidades de los SR de B. Y entonces tengo que calcular nada más que los SR de B. Entonces veamos, el W en SR de B es una palabra que difiere B en exactamente R de los lugares posibles. Entonces, ¿cuántas de estas hay? Y bueno, lo que tengo que hacer es primero decidir en qué lugares voy a cambiar y luego ver qué cambio puedo hacer. Pero bueno, acá tengo una enorme ventaja porque estoy con bits. Si yo digo que voy a cambiar el bit del lugar 17 y lo único que puedo hacer es cambiarlo de 0 a 1 o de 1 a 0, pero o sea, lo que tengo que hacer es cambiar ese bit, no tengo otra opción. Si era 0 es 1 y si era 1 es 0. Entonces, en realidad, cuando quiero ver qué cambios hay, lo único que tengo que decir es dónde están los cambios y ya está. Una vez que digo qué lugares cambian, los cambios ya lo sé. Esta parte de la demostración cambia un poco si tuviera con código no binario, porque tendría que decir no solo dónde cambian, sino qué cambio le hago. Y en cambio acá ya sé qué cambio le hago. Entonces, decidir eh, cuántas palabras hay en SRB es simplemente decir, bueno, cuántas formas tengo de elegir R lugares de N lugares posibles. Y ese es el número combinatorio en R. Más, ligeramente más formal, o sea, lo que estoy diciendo es que para cada W en SRDB le asocio el conjunto de índices donde B sub I es distinto de B sub I. Y entonces, y viceversa, dado un conjunto de índices donde yo quiero que sean distintos, los cambio de la forma elemental y me da una palabra W en SRDB. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular cuántos de estos índices hay y eso es como dije en NR. Un poquito más formal, si quieren hacer todavía más formal, sería, bueno, defino el Xi de R igual a los subconjuntos de N con cardinalidad R, defino una función que mande de ese R de B a ese conjunto diciendo que son los índices, defino la que va de ese conjunto al SR de B diciendo que phi de un conjunto es el único W tal que el WI es igual a BI si el I no está en Z, y WI es 1 SOR BI si el I está en Z. Es trivial ver que son inversas una de la otra, y entonces sus cardinalidades son iguales, y como dije antes, la cardinalidad de cierre es el número combinatorio. Esto si lo quieren hacer sumamente formal, si no, la otra es lo que yo había ido diciendo, que es esencialmente lo mismo, pero sin escribir toda la formalidad. Pero, entonces, de cualquier forma, la cardinalidad es n en R, entonces la cardinalidad del dt es la suma de los binomiales, y teníamos que la cardinalidad es la suma de los b en c de las cardinalidades de los dt de b, así que la cardinalidad de A es la suma de los b en c de la suma de los binomiales. Esa suma interior, la suma exterior depende de B en C, pero la suma interior es independiente de B. O sea, es como que tengo un número fijo y estoy diciendo, tomo ese número y lo repito para cada B en C. Entonces la suma en realidad es ese número interior, la suma de los binomiales, multiplicado por la cantidad de elementos que tiene el código. Y entonces sé exactamente cuántas palabras tiene el código. La cantidad de palabras del código es la cantidad de elementos de A dividido por la suma de los binomiales. Y lo único que falta para terminar la cota de Hamming es que como A es un subconjunto de 0, 1 a la n, la cardinalidad es menor o igual que 2 a la n, porque esa es la cardinalidad de 0, 1 a la n, y entonces ahí acoto la cardinalidad con 2 a la n arriba, entonces me queda que la cardinalidad de C es menor o igual que 2 a la n sobre la suma de los binomiales.
Entonces podemos hacer una aplicación directa. Recordemos que antes teníamos el C5 que corregía un error y tenía 5 bits. Y la cardinalidad era 4. Entonces la pregunta era si podemos bajar de 5 a 4. O sea, si podemos tener un código que tenga longitud 4, cardinalidad 4 y corrija un error. Entonces necesitamos el n de 4, la cardinalidad de C tiene que ser 4 y el t tiene que ser 1. Entonces, si se pudiera, si hubiera 1, la cota de Hamming nos diría que la cardinalidad de C, que es 4, debería ser menor o igual que 2 a la cuarta sobre la suma de los binomiales hasta t. 2 a la cuarta es 16, la suma de los binomiales hasta t es 1 más 4, eso daría 16 dividido 5, que da 3,2. Y tendríamos que entonces 4 es menor o igual que 3,2, lo cual es un absurdo. Entonces no podemos mejorar C5. Podemos hacer una cosa similar a C5, pero no podemos bajar a 4 bits. Entonces este es uno de los ejercicios que se les puede llegar a dar. Pregúntale, ¿existe algún código que tenga cardinalidad tanto y longitud tanto y corrija tantos errores? O alguna variación como, ¿cuál es la menor longitud de un código que tenga cardinalidad tanto y que pueda corregir tantos errores, etcétera? Y bueno, básicamente ahí lo que estamos pidiendo es usen la Cote Hamming. En realidad, la cota de Hamming sirve si la cota no se satisface, porque entonces decimos, bueno, no existe. Ahora, que la cota de Hamming se satisfaga no implica que sí o sí exista, porque nosotros no probamos un sí solo sí. No probamos que un código existe sí solo sí satisface la cota de Hamming. Entonces, en algunos otros casos le vamos a decir si existe un código con esta característica y no sirve si la cota de Hamming da que sí, puede existir, lo único que saben es que puede existir, pero después van a tener que dar uno concreto. En cambio, si no existe, bueno, sí, ya está, no existe. Lo último que vemos antes de terminar, que tiene que ver con la code Hamming, por eso lo pongo acá, si bien esto no lo vamos a usar por ahora, hay un ejercicio que lo usa, pero lo vamos a ver más adelante, es la definición de código perfecto. Un código es perfecto si el menor igual a code Hamming en realidad es un igual. O sea, C es perfecto si tiene longitud n y si tomo el t, que es el delta de c menos 1 sobre 2, cumplo que la cardinalidad de c es exactamente igual a 2 a la n dividido la suma de los binomiales hasta t. Es perfecto porque justamente esta es una cota superior, entonces uno que alcance la cota superior es el código más rico que puedo llegar a tener con esos parámetros. Lamentablemente, en general, son muy raros los códigos perfectos. Si bien hay infinitos, pero son raros. En realidad lo que vamos a ver es que hay salvo un par aislados, hay una familia parametrizada que da los códigos perfectos binarios. Y bueno, esto es todo por hoy. Entonces, en la clase siguiente, el 4 de mayo, habíamos dicho que también era virtual, me dijo Diego, y el viernes no hay clase porque tiene el parcial, así que nos vemos recién el miércoles que viene, que ahí es donde voy a dar estos códigos especiales como el C4 y el C5, que se llaman códigos lineales. Y bueno, entonces ahí los damos y a partir de acá seguiremos.